Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar. Mire, ahora un día miércoles con ustedes. Miércoles 31 de marzo. Fíjese de que lo hemos querido hacer así para poder tener dos programas. Uno que es recuperando la doctrina, y los días viernes estamos con nuestro programa habitual volviendo a las raíces. Y damos gracias al Señor porque nos ha dado esta oportunidad de poder ocupar también este espacio, y por supuestamente damos gracias a nuestro hermano que siempre nos ayuda con las grabaciones, con todo lo que tiene que ver con las cámaras y todo eso, porque es un tiempo grande que se va. Pero los hacemos justamente por usted, para que usted pueda tener doctrina, para que usted pueda tener oración, para que usted pueda tener palabra, para que usted pueda tener todo lo necesario para poder crecer en el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar esta doctrina del día de hoy. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y realmente te pido, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento, abre nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, para que no sean solamente palabras, para que no sean solamente letras, para que no sea solamente un conocimiento, sino también tenga, Señor, eso de parte tuya, ese de parte del Espíritu Santo, que es el entendimiento de tu palabra. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque tú sabrás, Señor, en este estudio, Señor, sabrás hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Saca todo lo que no es tuyo y todo malentendimiento que hoy día tú pongas, Señor Santo, como algo, como un sello tuyo, Señor, lo que es tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Mira, me pusieron un vaso grande de agua para que no se me seque la garganta. Mire, hemos estado viendo, hermano, la vez pasada que estuvimos haciendo algunos estudios, estuvimos viendo los turnos de resurrección. Pero antes que eso, hermano, yo quiero dar gracias por todos los hermanos que están practicando la palabra. Doy gracias por todos los hermanos que escuchan la palabra. Mire, hermano, imagínese de que los días domingos tenemos nuestro culto dominical. Los días martes tenemos reunión de oración por medio del programa Zoom. Los días miércoles tenemos aquí, va a ser todos los miércoles este programa, recuperando la doctrina a las 18:30 horas. Los días jueves, hermano, tenemos discipulado que lo hace nuestro anciano Gerald Garrido, que da discipulado a los hermanos de nuestra iglesia. Y después los días viernes tenemos los programas volviendo a las raíces. Los días sábado tenemos oración de mañana, 5:30 de la mañana a las 6:30 de la mañana. Tenemos todos los sábados reunión de oración, y por la tarde tenemos escuela dominical, incluso para nuestros hermanos aquí adolescentes, aquí en Suecia y también en Chile. Amén. Y después tenemos también, por supuestamente, los días domingos, nuestros cultos dominicales, y en la tarde nuestra maestra también tiene discipulado con los hermanos en Chile. Mire, hermano, y más encima, el jueves, hermano, en la tarde, los hermanos tienen ensayo aquí con los que están ahí en la alabanza Judá. Aleluya. Tenemos muchas cosas que hacer, hermano, y no son solamente actividades, sino es sencillamente perfeccionarnos de tal forma de que podamos avanzar.
hermanos, todos juntos, caminemos todos juntos para poder comprender mejor un poco qué es lo que son los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios están muy arriba, pero nosotros tenemos que bajarlo. ¿Y cómo lo bajamos? Lo bajamos a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través del discipulado, a través de la doctrina, a través de hablar de su palabra. Entonces hoy día, en el día de hoy, como primer miércoles que estamos, aleluya, entonces nos vamos a pedirle al Señor de que nos vaya mostrando su palabra. Y fíjese de que esta vez quiero empezar a hablar de este tema. Este es un tema un poquito largo, hermano, pero claro, como nadie nos apura, entonces quiero tomarlo lentamente para que usted lo pueda comprender y para que usted también pueda tomar sus apuntes y corroborar también lo que yo le estoy diciendo, hermano, es muy importante. Y quiero hablarle sobre el juicio eterno. Mire, el juicio eterno. ¿Y de dónde saco estas palabras? Entonces yo quiero que me acompañe juntamente con usted a este primer versículo bíblico que ya se lo hemos dado antes, pero hoy día lo quiero analizar un poquito más. Dice así: por tanto, en Hebreos capítulo 6 del 1 al 2, esta es la Reina Valera del 60, ¿ok? Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aleluya. Amén. Mire lo que dice acá. Este es el mismo versículo que le mostré la vez pasada, pero le puse en amarillo la resurrección de los muertos. Y eso es lo que estuvimos viendo estos viernes que estuvimos haciendo estos programas de doctrina. Y ahí vimos los 6 turnos de resurrección para salvos y un turno de resurrección para no salvos. En total, 7 turnos de resurrección, donde se resucita en diferentes épocas, dependiendo, hermano, de cómo tú te preparas para la venida de Cristo. Amén. Entonces, ahí lo estuvimos viendo. Acuérdese, si usted no se acuerda, vaya a verlos nuevamente. Ahí están en Facebook de nuestra página. Es bueno que los oiga hasta que entre en el corazón. Amén. Pero también aquí dice de que del juicio eterno. Mire, lo interesante de todo, hermano, es que aquí dice Pablo de que estos son rudimentos de doctrina. O sea que son bases de doctrina que cada uno de nosotros los cristianos deberíamos saberlo. Amén. Dice, ya no echando, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, imagínense, ¿no? De la doctrina, dice que vamos adelante a la perfección. Aquí esto es muy importante, hermano, porque últimamente se ha hablado mucho de la perfección y es importantísimo que nosotros tenemos que caminar a la perfección. Ahora, esto, hermano, a veces pensamos de que el ir a Cristo basta solamente con recibir al Señor como su Salvador personal. Amén. Para la salvación sí basta, pero si queremos ir, dice aquí, vamos adelante a la perfección. Si queremos avanzar a la perfección, entonces ya eso depende de ti y de mí, de cómo caminemos, cuáles son las cosas que tenemos que sacar hacia un lado, a dónde nos tenemos que enfocar, qué es lo que tenemos que aprender. Y fíjese de que por lo menos deberíamos, para poder avanzar a la perfección, hablar de los rudimentos. O sea, de que todo cristiano sepa los rudimentos. ¿Y cuáles son estos? Mire, es primeramente el arrepentimiento de obras muertas. Es la fe en Dios. Es la doctrina de bautismo. Ahí ya vamos 3. De la imposición de manos. La resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 cosas que nosotros como cristianos deberíamos
aprenderla, saberla, ¿no? Y explicársela a cualquiera que quiera. Amén. Es por eso que es tan importante. Y he cogido los dos temas más complicados, que es justamente la resurrección de los muertos, y esta vez vamos a estar viendo sobre el juicio eterno. Amén. Entonces, empezamos con este tema. Lo primero que quiero que vea sobre el juicio eterno, hermano, y algo que nosotros necesitamos comprender, es de que Dios es justo. Dios es justo, hermano. Usted jamás tiene que pensar que Dios es injusto. Porque fíjese de que muchas veces cuando se lee la historia bíblica del Antiguo Testamento, donde hubieron masacres, hermanos, donde se tenía que matar incluso animales, niños, mujeres, hombres, etcétera, del pueblo de Israel, y entonces muchos piensan de que Dios es un Dios injusto. Sin entender el trasfondo de lo que es su justicia. Porque realmente lo que el Señor estaba salvando era la genética del ser humano. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda, de que Dios es justo, y como Él es justo, su carácter solamente va a juzgar lo que es coherente a su justicia y lo que es opuesto a Él. Mire, si Él es justo, como Él juzga, depende de su justicia. Acuérdese, si Dios es justo, es porque Él tiene justicia. Dios va a juzgar todas las cosas con respecto a su justicia y no a la justicia nuestra. Amén. Somos nosotros los que tenemos que entrar bajo su justicia y jamás poner nuestra justicia sobre lo de Él. Entonces, muchas veces, cuando nosotros podemos leer historias en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, vemos que hay cosas injustas. Yo me acuerdo también incluso en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira dice que mintieron al Espíritu Santo y dice que en ese momento ellos murieron. Y claro, si uno lo ve así, fríamente, uno puede decir, pero qué injusto, si solamente mintieron. Pero no era solamente una mentira, hermano. Porque dice que el Señor ve mucho más profundo que nosotros, porque mintieron al Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento, porque estamos hablando del juicio eterno. Entonces, lo primero, quiero que lo entienda muy bien. Diga usted conmigo, Dios es justo. Amén. Y Él va a juzgar todas las cosas, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, según su carácter, según su justicia. Amén. ¿Dónde lo podemos ver esto? Vamos a ver entonces un versículo bíblico que dice así, Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, ponga ojo a esto. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Tenga claro primeramente una cosa. Un corazón no arrepentido va a crear siempre un corazón duro. Y cuando habla de dureza, habla de la forma que el ser humano tiene de que pensar. Por tu dureza, por no creer, por no entender, por tener poco entendimiento y porque no tienes ese corazón arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok. Paremos ahí un poquito. Mire, es que de este versículo se dicen muchas cosas. Primeramente, dice de que hay algo que nos lleva a una cosa. Mire, un corazón duro, un corazón no arrepentido,
solamente nos hace atesorar dos cosas: la ira de Dios y el justo juicio de Dios. Son dos cosas, hermano. Si usted se da cuenta en este versículo, está hablando de dos cosas diferentes. Primeramente dice que atesoras para ti mismo, para el ira, para el día de la ira. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el día de la ira? Bueno, el día de la ira, hermano, aquí está hablando de la gran tribulación. Porque la gran tribulación, como se lo expliqué la vez pasada, o como ya se lo he explicado en varias prédicas, tiene diferentes nombres. Se le dice el día de la ira, se le puede decir el día de venganza, se le puede decir las 70 semanas de Daniel, o la semana pendiente de Daniel. También se le puede decir la angustia de Jacob, la gran tribulación, etc. Y tiene una infinidad de nombres. Me parece que son por lo menos unos 20 nombres que la Biblia tiene refiriéndose a este periodo de la gran tribulación. Y aquí dice el día de la ira, o sea, de que cuando no hay un corazón arrepentido, un inconverso que no quiere arrepentirse, que no quiere dar su corazón a torcer, y que no se arrepiente de sus pecados, ¿qué es lo que va a atesorar? Solamente el tiempo de la gran tribulación. Eso es punto uno. Y eso es en la tierra. Eso es aquí, hermano, donde nosotros vivimos, aquí en esta tierra. Porque el día de la ira va a ser acá, en la tierra. Y fíjese que no queda mucho tiempo, el día de acá. Pero también dice otra cosa, punto 2. Y, agregando otra cosa, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el que no es convertido, punto 1, el que no quiere arrepentirse, el que tiene un corazón endurecido, va a atesorar dos cosas. Primeramente, de que se quede para la gran tribulación, punto 1, y punto 2, de que un día llegue también al justo juicio de Dios. Uno es terrenal y el otro es espiritual. O sea, hermano, mire lo que uno va atesorando, sencillamente por no tener un corazón no arrepentido. Entonces, esto es muy importante. Dice, justo el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, el Señor, hermano, ve nuestras obras. ¿Se acuerda que hemos estado hablando la vez pasada cuando vimos un poco de la impiedad? ¿Cómo tienen que ser nuestras obras? Ahora, estoy hablando como cristianos, ya no estoy hablando al inconverso. Estoy hablando nosotros como cristianos. Amén. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras obras delante de Él? Justas. Para que en el juicio de Dios eso se quede, eso se nombre como algo justo. Pero si nuestras obras no son justas, vamos a sufrir pérdida. No a lo mejor de la salvación, pero sí otras pérdidas que ya vamos a estar hablando mientras transcurre todo este estudio bíblico, que yo pienso que vamos a estar por lo menos unas 4 veces viendo esto. Amén. Entonces, ya entendiendo esto, ya teniendo esta base, sigamos adelante. Dice en Salmos, capítulo 7, versículo 9, dice así la palabra del Señor, que esta es la versión Palabra de Dios para Todos, dice que los perversos dejen de hacer el mal, apoya al justo, Dios es justo. Y Él examina nuestros pensamientos y deseos. Amén. Aquí hay algo muy importante, hermano, porque les vuelvo a reiterar. Dios jamás va a juzgar como nosotros. Dios jamás va a interferir. Dice que nuestros pensamientos están muy abajo, los pensamientos de Él están muy arriba. Nuestros caminos están muy terrenales, sus caminos son muy celestiales. Amén. Porque lo que nosotros tenemos que comprender, que si tú y yo queremos comprender el juicio de Dios, ¿cómo lo puedes comprender tú? A través de ser espiritual. Porque son las 3 facetas, terrenal, espiritual y celestial. Si tú quieres entender lo celestial, todo va a depender de cuánto espiritual tú seas.
Si no eres muy espiritual, se te va a balancear la balanza muy abajo y te vas a convertir en un cristiano carnal. Y eso es peor, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser espirituales para poder entender esto que es tan importante, que Dios es justo. Dios es justo y Él juzga según su justicia. Ahora, aquí tenemos todos nosotros hemos tenido un problema. Y ese problema, mire cómo se llama. Lo conoce: pecado. Pecado. Entonces, aquí ya empezamos con un problemilla, hermano, porque hay un juicio sobre la raza humana por causa del pecado. Entonces nosotros tenemos que decir que el juicio tiene que ver tanto para la raza humana como también lo celestial. El juicio de Dios siempre va a juzgar todo, pero no crea que va a juzgar solamente a nosotros lo terrenal. Él también juzga los seres espirituales, incluso aquellos seres que bajaron, aquellos que se mezclaron, aquellos seres, dice, que están en cárceles eternas. Entonces, hermano, el juicio de Dios abarca no solamente a nosotros, sino a todos, incluso a Satanás y sus ángeles. Quiero que lo entienda porque quiero que llevarlo a este versículo bíblico para que usted entienda también que también hay un juicio celestial, porque abarca todo, hermano, el juicio de Dios. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿a qué? Al juicio. Entonces el juicio no abarca solamente a nosotros, sino el juicio también abarca a aquellos ángeles que también pecaron, hermano. Fíjese de que hay una palabra del Señor que dice de que el diablo anda como león rugiente. Pero no es que sea león, anda como león rugiente porque sabe, y anda a quién devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué le dice que le queda poco tiempo? Porque hasta el diablo sabe de que todo lo que él ha hecho un día va a llegar a juicio. Entonces él anda buscando, y voy a ir por acá, y voy a hacerle una trampa, y le voy a hacer una trampa a este que está detrás de la cámara, el que me está viendo, y le voy a hacer aquí, y lo voy a desenfocar, y no voy a hacer que crezca. ¿Por qué? Porque él no se quiere ir solo, hermano. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que un día va a llegar todo a juicio. Él sabe que un día va a ser juzgado. Pero ese saber, hermano, es muy importante. Porque si Él sabe, nosotros también deberíamos saber muy bien lo que pasa en el juicio eterno de Dios. Es por eso son estos estudios de doctrina, hermano, donde usted y yo podamos saber cómo piensa Dios, qué es lo que juzga. Amén. Entonces, para ir más adelante, entonces, dice que estos están reservados al juicio. Los ángeles caídos, Satanás, sus ángeles, sus demonios, los espíritus, todo está bajo juicio, hermano. ¿Se acuerda que le dije la vez pasada de que al último estaba el lago de fuego? ¿Y qué es lo que era echado ahí? Se le hacía juicio, ¿y qué es lo que era echado? El falso profeta, el anticristo. Incluso el mismo Satanás es lanzado al lago de fuego. El infierno y el Hades dice que fue lanzado al lago de fuego. O sea, al final, hermano, es terrible porque echando al lago de fuego, fíjese de que hablando con una joven, esto pasó hace poco, me hizo la pregunta, y yo pienso que es una pregunta que usted también se hace, porque la Biblia dice de que serán atormentados noche y día en el lago de fuego. O sea, de que como que no mueren, sino que es un tormento eterno. Condenación eterna, tormento eterno. Entonces, ella me hizo la pregunta. Me dijo, ¿por qué Dios
hace que se atormenten por los siglos de los siglos en vez de matarlos. En vez de matarlo, ya se acabó. Que desaparezcan. Yo pienso que es una pregunta que muchos jóvenes, porque una joven que me hizo esta pregunta, y muchos seguramente se lo han hecho también. Y fíjese, hermano, de que yo atiné solamente a contestarle de esta forma. Seguramente usted va a tener una respuesta mucho mejor que la mía, hermano. Con versículos bíblicos. Pero yo le dije lo siguiente: mira, hija, le dije yo, si tú ves el sacrificio y lo grande del sacrificio de Cristo, que es tan grande su sacrificio que de creador se vino a ser criatura, tuvo que morir, tuvo que bajar al infierno, tuvo que haber un holocausto y tuvo que resucitar porque no había en él pecado. Como su sacrificio fue tan grande, así de grande también es su juicio. Amén. No puede ser menor. Tiene que llegar a la estatura de la gracia, así también tiene que llegar a esa estatura de juicio. Amén. Y ya le voy a explicar el por qué, porque vamos a ir avanzando. Amén. Entonces nosotros, es importantísimo que comprendamos el carácter de Dios, la mente de Dios en ese sentido. Dice la palabra de Dios de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo para poder comprender un poco sobre su justicia. Pero sigamos adelante. En primer lugar, entonces, podemos decir de que no hay justo en esta tierra. No hay justo, hermano. Es por eso que Él tuvo que venir. Mire, Salmos capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen las obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Mire, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, un entendido busca a Dios, hermano. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Diga usted conmigo, todos. ¿Usted también? Sí, usted también. Yo también, hermano. Todos nos desviamos. A uno nos corrompimos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ay, hermano, aquí hubo un problema. Porque cuando Dios miró hacia la tierra y miró lo perfecto que había hecho y que de repente se había corrompido a tal forma que dijo: no hay ni siquiera un justo. Porque, hermano, usted tiene que comprender que cuando el Señor habla de justo, lo está viendo desde el punto de vista de su justicia y no de lo que nosotros consideramos que es justo, ¿no? ¿Me doy a entender? Amén. Todo, hermano, es mirado desde el punto de vista de Dios y no del punto de vista humano, porque nosotros podemos decir: bueno, esto es justo, esto es injusto, según nuestra lógica humana, pero no según la lógica de Dios. Cuando Él miró, no estaba mirando por fuera, sino estaba mirando por dentro. ¿Y qué es lo que había por dentro? Había pecado, hermano. Había pecado en cada uno. Entonces, usted puede ser la persona más buena. Usted puede dar dinero a sus hijos, al pobre. Usted puede vender todo y repartirlo a los pobres. Usted puede hacer todo eso, hermano. Pero si no está la justicia de Dios ahí, de nada le sirve. De nada le sirve. ¿Se acuerda cuando el Señor fue a la mujer y derramó ese perfume? Dice que era un perfume tan caro que era el sueldo de todo un año. Imagínese, empieza a contar usted. ¿Cuánto usted gana mensual? Multiplíquelo por 12. Bueno, todo eso costaba un perfume. Y va esta mujer y lo derrama a los pies del Señor. Y dice que le seca con las lágrimas y se lo seca con su pelo. Y fíjese de que es interesante porque ¿quién miró mal esto? ¿Quién miró como algo injusto? Fue Judas.
Porque Judas dijo, pero ¿cómo se le ocurre a esta mujer? ¿Cómo se le ocurre, según su justicia, derramar ese perfume tan caro? ¿No hubiera sido mejor venderlo y repartírselo, lo vendido, en ayuda a los pobres? Dígame usted, ¿dónde? Entonces, ahí tenemos dos justicias. Tenemos la justicia humana, pero también tenemos la justicia de Dios, porque el Señor le dijo, déjenla. Porque nadie le ha lavado los pies al Señor. Porque ella le estaba ya ungiendo a él para su muerte. Entonces, la justicia del Señor, hermano. Nosotros tenemos que comprender cómo se llama la justicia del Señor. ¿Qué es lo que tiene que ver la justicia del Señor? ¿Qué es lo que es el juicio eterno? Mire, todo esto todavía estamos en la introducción del tema, porque para mí es importante que usted comprenda esto. Entonces dice que Jehová miró y que no vio a nadie, hermano. Nadie que podía hacer lo bueno. Todos habían pecado. Incluso en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Entonces, le pregunto, ¿es usted un justo? Si está con Cristo, claro que lo es. Si no está con Cristo, puede ser la persona más maravillosa, la persona más buena, pero para Dios no es justo. Porque el pecado mora de todas maneras en usted y mora todavía seguramente en cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, mire, si no hay justo, entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces hay juicio. ¿Ok? Si no hay justo en la tierra, entonces hay juicio, ya que no hay nadie que pueda con la justicia de Dios. Porque según la justicia de Dios, vio y no había nadie. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Juicio solamente sobre eso. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer algo para rescatarnos del juicio que estaba sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvo que venir una justicia divina, hermano. Tuvo que venir una justicia divina. Tuvo que venir un rescate, hermano. Un rescate a ese juicio que estaba sobre nosotros. Entonces, Cristo, siendo Dios, tomó, dice, naturaleza humana. Se hizo, y siendo inocente, se hizo pecado, hermano. Imagínense, Dios mismo bajando, se hizo criatura y se hizo pecado. Hermano, es que imagínense, yo, esto ni siquiera me puede caer en la mente, porque nadie haría eso. Amén. Usted no se rebajaría a una hormiguita para salvar una pulguita. No, hermano, dije, ni por si acaso. Pero el Señor lo hizo. Dice que Él se rebajó, era inocente, se hizo pecado para pagar. Pero no solamente para pagar, era para satisfacer la justicia divina. Era para satisfacer su justicia, porque sabía que había un juicio, ya que no había justo, lo único que daba era juicio. Entonces Cristo tuvo que bajar, satisfacer la justicia para que se abriera una oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Aleluya. Esa es la palabra, hermano. Satisfacer la justicia divina. Dice, y que el hombre en Cristo Jesús fuese ahora justificado. Tú en Cristo Jesús ahora puedes ser justificado. Mire, cuando el hombre, la mujer se acerca a Dios, saca de él no solamente el pecado, sino saca el juicio que tenía encima. Y dice que ahora entra la justificación en el corazón, entra la justificación, aleluya. Y entonces el Señor los ve y nos ve a cada uno de nosotros justificados de ese juicio. Aleluya. Imagínese la paga de esto. Es por eso que Cristo tuvo que bajar a los infiernos.
Es por eso que Cristo tuvo que pagar un holocausto, hermano, ahí en el infierno, para pagar, ¿se acuerda? La muerte segunda. Porque ese era el final del juicio de Dios, que es lo que era muerte segunda. ¿Y qué es lo que es la muerte segunda? ¿Se acuerda? El lago de fuego. Entonces, hermano, lo que nosotros nos deberíamos tener, nuestra morada al final, ¿sabe cómo se llamaba? Lago de fuego. Pero ¿sabe cómo se llama ahora? Se llama la Nueva Jerusalén. Aleluya, hermano. Imagínese, ¿dónde lo podemos ver esto? Por un versículo bíblico, por supuesto. Ahí, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Habiendo sido, ¿qué cosa? Justificado. O sea, hermano, cuando uno habla de salvación, dice, yo soy salvo. ¿Pero salvo de qué? Sí, soy salvo, dicen algunos, porque Señor, con Él me perdona los pecados. Hermano, no es solamente eso. Porque el Señor te salvó del juicio que estaba sobre cada uno de nosotros. Nos salvó del juicio que estaba sobre cada uno de nosotros. En Cristo dice que son justificados. Y ahora dice que tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo, porque fue Cristo que fue sacrificado, fue Cristo. En Él está la justicia de Dios. Es por eso que dice, nadie va al Padre, porque nosotros hoy día tenemos que presentarnos un día al Padre. Y el Padre no va a recibir nada inmundo, hermano, nada injusto. Entonces, ¿quién va a estar ahí que ha justificado nuestros pecados? El sacrificio de Cristo nos sacó del juicio y nos puede presentar libremente, sin mancha, sin arruga, sin pecado, blanco, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Es linda la palabra del Señor, pero esa es la justicia divina. Eso es la justicia divina. Mire, vamos a seguir adelante. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Deje tomar un poquito de agua, porque hablo mucho, hermano. Dice así, y póngame atención aquí, esta es la Reina Valera del 60, ¿ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿ok? Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo, ¿ok? Ahora, ¿para quién? Para todos los que creen en Él. Ok, la justicia de Dios es para todos los que creen en Él. Entonces, haga lo contrario. Y los que no creen en Él, ¿qué es lo que habrá entonces? Juicio. Porque si no hay justicia, hay juicio. Para todos los que creen en Él, hay justicia. Pero para los que no creen en Él, hay juicio. Ahora, usted como creyente, querido hermano, muchas veces nos podemos poner un poquito porfiados. Nos encanta jugar con el pecado. Por ejemplo, si usted convive y ha querido arreglar y a lo mejor la persona es la que no quiere, ok. Pero si usted convive y no ha arreglado nada, teniendo las posibilidades, entonces a usted se le está contando como algo injusto, hermano. Y no es bueno. Entonces aquí cada uno tiene que ver un poco su propia vida personal. Cómo tú te estás conduciendo delante del Señor. Porque claro, estamos en este momento en la edad de la gracia. Amén, aleluya. Nadie te puede decir nada. Todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Pero
hay límites, hermano, porque ese límite está acortado según la justicia, según el carácter y su justicia, hermano. Entonces dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y no solamente los que creen, los que obedecen su palabra, hermano. Amén. Ahora dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí el Señor no hace acepción de personas. Puede ser, dice, todos hemos pecado. Puede ser de diferentes razas, puede ser uno bueno o uno un poquito más malo según la justicia nuestra humana. Puede ser alguien que tenga mucho dinero o alguien que no tenga casi nada. Y ahí para el Señor a eso no le importa. Todos somos iguales y todos somos pecadores delante de Él. Amén. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos completamente a través de ese pecado. Dice, ahora, siendo justificados. Ahora, viene lo otro. Pero si creemos en Cristo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Mira, hermano, usted no necesita hacer grandes cosas para recibir la justicia de Dios. Usted solamente lo único que necesita es creer. Creer que Él, Cristo, te ha justificado completamente. Aleluya. Completamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mire, la sangre se puso así como un sello, como un testigo de lo que Dios hizo. La sangre es el testigo de la justicia de Dios, hermano. La sangre de Cristo. Para manifestar su justicia. Miren lo que dice. Dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué pasó con esta sangre? Esta manifiesta su justicia. Entonces, hermano, la sangre atestigua. La sangre se pone como testigo. La sangre de Cristo es como que se pone de testigo de la justicia de Dios. ¡Wow, hermano! ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Y qué es lo que hace entonces esa sangre? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿qué es lo que hace la sangre? Te limpia de todo pecado. Entonces, mire lo que hace la justicia de Dios. La justicia de Dios no es un nombre solamente. La justicia de Dios es un actuar. La justicia de Dios actúa todos los días en ti, porque no solamente te limpia el día domingo o no solamente el día de Santa Cena. Está produciendo limpieza todos los días en ti. Entonces, también tú tienes que ser sincero delante de Dios y pedirle fuerza para ir ordenando nuestra vida cristiana, hermano, y para que su justicia nos limpie, y nos limpie, y nos limpie, y nos limpie, para que cuando Cristo venga, hermano, nos encuentre preparados, limpios, sin manchas y sin arrugas. Esa es la justicia divina, hermano. Esa es la justicia divina. Entonces, muy importante. Ahora, ya comprendiendo esto, hermano, entonces yo los quiero llevar a los 7 juicios que habla la Biblia. En estos 20 minutos que me quedan, a los 7 juicios que habla la Biblia. Mire, primeramente, tenemos el juicio por los pecados. Segundo, tenemos el tribunal del Espíritu Santo. Tercero, tenemos el tribunal de Cristo. Cuarto, tenemos el día del juicio. Quinto, tenemos el juicio futuro de Israel. Sexto, tenemos el juicio a los ángeles caídos. Y séptimo, tenemos el tribunal del Padre en el gran trono blanco. Todo esto habla la Biblia. Todo esto son juicios que habla la Biblia. Los juicios por los pecados, el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo, el día del juicio,
el juicio futuro de Israel, el juicio de los ángeles caídos y el tribunal del Padre, que es el gran trono blanco. Y vamos a estarlo viendo esto, hermano, uno por uno, aunque ya le he dicho un poquito sobre el juicio por los pecados. Amén. Pero los vamos a estar viendo un poquito más profundo. Ya le hablé un poquito, por ejemplo, del juicio de los ángeles caídos, que están predestinados, dice, que están en cárceles eternas para el día del juicio final. Amén. Sobre el juicio del futuro de Israel, a ver si lo podemos coger al último, hermano, porque eso no es tan difícil, sino que se trata de que el Señor hace justo juicio, pero en la segunda venida de Cristo visible, porque Israel tiene que pasar por los 7 años de la gran tribulación, y el Señor los salva, pone juicio sobre las naciones porque los salva, porque están acorralados por todas partes, y viene Dios y los salva de sencillamente de que el pueblo de Israel desaparezca al final de la gran tribulación. Amén. Pero vamos a iniciar un poquito, hermano, y vamos a hablar un poquito de esto. Mire, primeramente vamos a hablar un poquito más sobre el juicio por los pecados. Para eso, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Y dice así, en la latinoamericana, dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, como le decía, de que todos hemos pecado. Pero fíjese que para algunas personas, estos son más evidentes. Uno puede saber cuando la persona está en pecado. Mas otro dice, los pecados se les va a ver más tarde. En otras versiones dice que cuando dice acá, mas otros sus pecados los siguen, en otras versiones lo traduce que sus pecados se les va a ver a ellos más tarde. En otras palabras, lo que tú tienes que entender, que lo que se va contra ti es el pecado. Cada uno de nosotros tenemos concupiscencias, tenemos debilidades, muchas veces nos cuesta caminar en las cosas del Señor, pero es porque tenemos debilidades propias, hermano. Pero esas debilidades propias nosotros tenemos que irlas sacando poco a poco de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestros pecados no nos alcancen, hermano. Ya que somos personas, somos hombres y mujeres que normalmente como que nos gusta jugar muchas veces con ese pecado. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero hermano, el Señor dice de que ha muerto por nosotros para hacernos fuertes, para hacernos gibores, para hacernos más que victoriosos en todas las cosas que tengamos que hacer. Amén. Entonces, hay un juicio por los pecados. Amén. Y en Romanos, vamos a ver, ahí está. En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, ojo con esto, acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Mire lo que dice acá. Muy interesante. Dice que Adán, el primer Adán que pecó, dice, transgredió una ley, porque fue algo que el Señor le había dicho, no comerás de este árbol, no comerás de este árbol. Ese fue la ley, eso fue lo que se dijo, ¿no? Entonces él rompió esa ley, transgredió, por eso dice que transgredió una ley por una transgresión y se condenaron por causa de esto, todos los hombres fueron condenados, incluso usted y yo. Teníamos juicio sobre nosotros, pero la misericordia de Dios fue tan grande que también por causa de lo que hizo Cristo, que fue la justicia,
Fue un acto de justicia, como dice aquí, que es lo que hizo Cristo cuando Cristo murió, cuando Cristo bajó a los infiernos, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo incluso se fue a los cielos, fue un acto de justicia para nosotros. ¿Para qué? Para justificación de vida para todos los hombres. Y mire, Adán pecó, lo que hizo se llevó a todos los hombres, pero Cristo lo que hizo nos justificó también a todos los hombres, pero a todos los que creen en Él. Amén. Entonces hay juicios por los pecados, pero ojo, también hay justificación para los pecados. Amén. Justificación, que el Señor saca los pecados de nosotros. Incluso dice de que cuando Él nos perdona, no es como nosotros, dice que Él se los lleva al fondo de la mar y nunca más los recuerda. No es como nosotros. Usted ha perdonado a alguien y le dice, bueno, ya te perdone, pero no me voy a olvidar nunca lo que me hiciste. No, así no es el Señor. El Señor cuando perdona, olvida. Amén. Es como que pierde la memoria. Amén. Entonces hay un juicio por los pecados. Entonces podemos decir, amén, que los pecados del creyente han sido ya juzgados en Jesús. El resultado es la justificación del creyente, quien no está en peligro de perderla. Amén. Esto es muy importante, hermano. Porque si tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, ya eres salvo. ¿No? No estás en peligro, porque cuando Dios te da algo, no te lo va a arrebatar. Amén. Pero aquí siempre están los problemas, hermano, entre diferentes tipos de doctrina. Y esto quiero aclarar un poquito esto. Porque unos son de una corriente y otros de otro. Unos dicen salvo, siempre salvo, y el otro dice que la salvación se pierde. ¿Ha oído de eso? Yo pienso que sí. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. Todo el consejo. No puedo referirme a una sin ver la otra. Porque hay versículos, hay para las dos, y muchos. Amén. Lo que me da a entender la palabra, hermano, es que es verdad. La salvación Dios no te la va a arrancar. No te la va a arrancar. Pero como el Señor es justo, y ponga ojo a esto, puede ser que muchos cristianos involucionen, en vez de evolucionar a la perfección, involucionen hacia atrás y involucionan a tal forma que llegan a ser apóstatas, que llegan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces ahí, hermano, ya puede ser, según la justicia de Dios, que ese nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Cómo está? Es que, hermano, nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Amén. Entonces hay involuciones, hermanos, terribles. Hay involuciones que en vez del cristiano avanzar, involuciona a tal forma que llega a ser apóstata. Y hay apóstatas reversibles, pero hay apóstatas irreversibles. Y cuando se refiere a apóstatas irreversibles, es porque entonces ya ese nombre se borró del libro de la vida. Entonces nosotros, hermano, no crea que, salvo siempre salvo. No, usted tiene que cuidar su salvación. Usted tiene que ir avanzando, no se puede tampoco quedar estático. Porque si se queda estático ya va a empezar a retroceder. Porque la palabra me dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces usted no puede estar estático, usted siempre tiene que ir avanzando hacia adelante. Amén. Tiene que ir aprendiendo más, tiene que tener más revelación para que podamos avanzar. Amén. Ahora, ya explicando esto, quiero explicar también un poquito, porque la Biblia habla de tribunal. Está el tribunal del gran trono blanco, está el tribunal de Cristo. Entonces quiero explicar un poquito la palabra tribunal. Tribunal viene de una palabra griega que se le dice bimá. Y bimá, del numeral Strong 968, usted le puede tomar una foto y puede colaborarlo para que vea que es así. Amén. Y quiere decir
asentar un pie, es un escalón. Era una plataforma elevada en los tiempos antiguos. Un ancho del pie, una tribuna es un tribunal. Siempre era una parte más alta. ¿Usted se ha dado cuenta de que cuando el juez siempre está en una parte más alta? Entonces, el tribunal antiguamente, en el antiguo Grecia, también ellos tenían sus tribunales. Y dice que el término que en Grecia se empleó para designar al tribuno eran provistos por los tribunales griegos. Mire, entonces así era más o menos el juicio. Uno era quien acusaba y el otro era quien defendía, ¿no? Y el que estaba adelante, que era el juez, es el que determinaba y sentenciaba el caso. Ese era el que juzgaba. Dependiendo de la acusación, dependiendo de la defensa, el juez decía, ya, yo creo esto, que el que tiene... Y tenía solamente dos opciones, ¿eh? No era una opción así, más o menos, no, o era sencillamente acusado o era libre de la acusación. Entonces el juez decidía según lo que escuchaba. Entonces de esa manera se hacían los tribunales en la antigua Grecia. Y hoy día más o menos es aproximadamente lo mismo, solamente que ahora se le agregan testigos, etc. Y nosotros tenemos que entender de que en el cielo también hay tribunales. También hay tribunal. Y es por eso que es muy importante que después empecemos a explicar, por ejemplo, sobre el tribunal, ¿no? De Cristo, sobre el tribunal del Padre, sobre el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo, porque también hay un tribunal ahí. Entonces, para ya ir terminando esta primera parte, porque fue una parte de introducción, viendo un poquito la justicia de Dios, entonces quiero que vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 2, y dice así, y aquí quiero que me pongan mucha la atención. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ok, eso es lo primero, retribución. Esta palabra retribución dice ahí que es una palabra que se le dice misapodosia. No sé si usted la puede pronunciar mejor, seguramente usted sabe mejor griego que yo. Esto está en el numeral en Strong del 3405. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir castigo, pero también quiere decir recompensa. Quiere decir algo que puede ser malo, pero también puede ser bueno. Es una recompensa mala o una recompensa buena, ¿no? Esa misapodosia, ¿no? Ahora quiero que con la misma, entendiendo esto, vayamos a Hebreos 11:6, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra, galardonador, que es un galardón, es la palabra mitsapodotes. Y fíjese que es un derivado de la otra palabra. Es un derivado. Una es mitsapodosia y la otra es mitsapodotes, ¿no? Y que quiere decir galardón, quiere decir una recompensa también. Exactamente quiere decir casi lo mismo. Pero aquí la Biblia uno le dice que es una justa retribución, una retribución mala, y la otra es un galardón, pero un galardón bueno. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque usted como cristiano, en los tribunales que el Señor da, Dios seguramente no va a juzgar su salvación. Si usted es cristiano, claro. Lo que sí va a juzgar es que qué es lo que tú y yo hemos hecho con la salvación en esta tierra, y si nos merecemos los galardones que el Señor nos ha prometido, o lo perdemos. O lo perdemos. Entonces, cuando habla muchas veces de castigo, porque aquí los ángeles, dice que fue dura para los ángeles y recibieron justa retribución, justo castigo, y acuérdense que algo justo no es como nosotros juzgamos,
pero también en nosotros va a haber una justa retribución que se le llama para nosotros galardón o pérdida del galardón. Amén. Entonces aquí es muy importante porque puede ser de que no esté en peligro su salvación, a no ser que usted evolucione a apóstata o a blasfemo, pero ya, eso ya lo vimos y esa es otra cosa. Le estoy hablando a los que me están escuchando. Si usted es una persona cristiana, usted tiene ahora que luchar, no solamente su salvación, sino tiene que pelear para recibir su galardón. Y esos galardones se determinan en los tribunales de Dios. En los tribunales de Dios. Los galardones pueden ser incluso aquí en la tierra, pero también hay galardones en el cielo. Y de eso vamos a estar hablando ya en la próxima vez, cuando ya veamos sobre el tribunal del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a ir terminando porque ya me quedan solamente 3 minutos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga la palabra del día de hoy. Y recuerde, Dios es justo y va a juzgar siempre según su justicia. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, de que tú puedas, Señor, atraer tu justicia a nosotros, tu mente a nosotros, Señor, tu conocimiento a nosotros, tu revelación, Señor Santo, para que nosotros podamos ver muchas veces nuestras propias vidas y ver si estamos caminando bajo esa justicia o estamos fallando, Señor. No vaya a ser cosa, Señor, que perdamos galardones por no estar caminando en esa justicia, Señor Santo, que es justa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, para que cuando Cristo nos presente, Señor, libres, nos presente como personas que hemos sabido caminar, que hemos entendido la justicia de Dios. Señor Santo, yo te doy gracias por ese sacrificio tan grande, por ese sacrificio tan lindo, donde tú, Señor, hoy día, Señor, nos has enseñado que tú eres justo y todo se juzga según tu justicia. Y que tu justicia hoy tiene nombre y se llama Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Vamos a seguir con este tema tan importante sobre el juicio eterno. Y nos estamos viendo, por supuesto, este domingo, y nos vamos a estar viendo también el próximo miércoles, la segunda parte de este tema. Que el Señor me lo bendiga. Acuérdese, este próximo domingo, Santa Cena. Prepare su vino, su pan, y vamos a participar todos juntos. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo hasta la próxima.